Noriega tiene la palabra. Gracias, presidente, colegas asambleístas. Antes de iniciar mi intervención respecto de la proforma presupuestaria 2023, quiero solidarizarme una vez más con mi colega asambleísta Mónica Palacios, quien fue agredida por el ex legislador, el señor ahora secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. El día de hoy es un día muy importante y siendo un precedente para luchar contra la violencia política en contra de las mujeres. El señor el día de hoy ha sido sancionado con una multa de más de $8,000 por agredir a una colega legisladora en el Pleno de la Asamblea Nacional a través de redes sociales. Él no ha sido el único, otro legislador quien hoy ya se encuentra en funciones de forma no legítima, también ha agredido a colegas asambleístas llamándoles puercas, entre otros adjetivos, y eso no lo vamos a tolerar. Esta Asamblea Nacional, el primer poder del Estado, tiene que ser coherente con la lucha de las mujeres en contra de la violencia política de género, una violencia que no solo afecta a una o a otra mujer de cualquier partido político, sino que afecta a la democracia, limitando nuestro derecho a la participación. Así que mi abrazo solidario a la colega Mónica Palacios por continuar con esta lucha y un abrazo solidario también a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia de género en el Pleno de la Asamblea Nacional. Quisiera también saludar a las compañeras de organizaciones sociales feministas que se encuentran en las barras altas del día de hoy. Ellas participan de este debate de la proforma presupuestaria 2023 porque el Estado tiene la obligación de garantizar recursos suficientes para que nosotras podamos vivir una vida libre de violencias. El presupuesto general del Estado, colegas asambleístas, no es un documento técnico, sino es un documento político que refleja en cifras cuáles son las prioridades y cuál es el verdadero interés que tiene el gobierno nacional respecto de priorizar la garantía y protección de derechos versus, por ejemplo, el pago de la deuda externa. Nos encontramos debatiendo una proforma presupuestaria, la proforma del año 2023, que contiene graves inconsistencias y además recortes fundamentales a derechos tan importantes como educación y salud. Iniciaré con las inconsistencias que se encuentran establecidas en los supuestos macroeconómicos entre el justificativo de la proforma 2023 y el estudio de riesgos fiscales. Por un lado, se sobreestima el crecimiento del Producto Interno Bruto, colocándolo en 3.1%, cuando debía ser 2.6%, mientras en nombre de una prudencia, de una falsa prudencia, se subestima el precio del petróleo. Esto es gravísimo. El colega Guido Chiriboga ya hacía unos cálculos, pero la verdad es que la suma y la resta no da para calcular el precio del petróleo en $65 cuando este precio se aleja de los $90 que prevén los organismos internacionales. Colegas asambleístas, subestimar los ingresos no permanentes perjudica los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados y esto es gravísimo dado que perciben una parte importante de la renta petrolera por ley. En cuanto a las preasignaciones presupuestarias para salud y educación, se incumple la regla constitucional de otorgar un aumento del 0,5% del Producto Interno Bruto anual. Existe un faltante de 186 millones para el caso de salud. Para el cálculo de preasignaciones, de acuerdo con el ministro de Finanzas, él utilizó el valor inicial para calcular el presupuesto de salud. Sin embargo, utilizó el devengado para calcular el presupuesto de otros rubros. Decían que se tiene que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Sin embargo, para el caso de salud, a conveniencia, el gobierno nacional ha comparado peras con camellos, perjudicando nuestro derecho a la salud. Esos 186 millones que no se están asignando significa menos recursos para niños y niñas con cáncer que están muriendo por falta de medicinas, significa menos hospitales y seguramente más despidos para el sector de salud.
Nos gobierna un presidente que prefiere llevar 7 niños a Qatar para lavarse la cara en lugar de invertir en salud, en educación o en programas para prevenir la desnutrición infantil. Se acabará el mundial y esos 7 niños de escasos recursos volverán al Ecuador del encuentro, ese que condena a millones de niños y niñas a la miseria. Para el año 2023, la Secretaría Técnica para reducir la desnutrición infantil, Ecuador crece sin desnutrición, recibirá un 23% menos de recursos, un recorte que equivale a más de 3 millones. Y así dicen que les importa la niñez en este país. Pero bueno, colegas asambleístas, si no les importa la niñez, si no les importa la salud, si no les importa la educación, quizá esos recursos que no están destinando para bienestar los están destinando para seguridad. Pero bueno, la respuesta es no. Tampoco están invirtiendo recursos suficientes para seguridad. Es más, la Policía Nacional está siendo recortada en 6 millones para el año 2023. Sí, colegas asambleístas, como lo hoy. En la peor crisis de inseguridad que ha vivido este país, el gobierno nacional le recorta recursos a la policía, al ECU 911 y a centros de inteligencia estratégicos, entre otras instituciones encargadas de velar por la seguridad de este país. Lo más vergonzoso de esto es que seguramente ya saldrán algunos colegas asambleístas a mendigar recursos por Twitter porque no son capaces de exigirle a su presidente que otorgue los recursos suficientes para combatir la inseguridad en este país. Señores asambleístas, la inseguridad no se combate solamente con recursos para seguridad, sino también en programas para prevenir el cometimiento de delitos. Y eso pasa por una inversión importante en salud y en educación. Por otro lado, hace 4 días conmemoramos el Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres. Es un día dolorosísimo para nosotras en este país porque lloramos el asesinato de más de 270 mujeres que fueron madres, hermanas, amigas e hijas asesinadas por la violencia machista. Lo lógico es que, tratándose del año más violento contra nosotras, el gobierno aumente el presupuesto para combatir, para erradicar la violencia de género. Sin embargo, lo que ha hecho es recortar 6 millones de dólares a la Secretaría de Derechos Humanos. Una vez más, este gobierno deja sentado que no le interesa la vida de las mujeres. Para finalizar, en cuanto a obras públicas, el panorama también es desalentador. El presupuesto disminuye en un 23%, es decir, 118 millones menos. Si el año 2022, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, no vimos ni una sola obra, el año 2023 tampoco las veremos. Tal vez para el siguiente año inauguren otro poste como ya lo hicieron el año presente. Si ya vemos que salud, educación, seguridad, obras públicas y derechos humanos no les interesa, déjenme informarles que tampoco las universidades y la educación superior es una prioridad para este gobierno. Existe una mala asignación de recursos para las universidades, en tanto sube el gasto corriente, baja la inversión y las universidades más grandes ven reducido su presupuesto. ¿Cómo pensarán cumplir su promesa de libre ingreso a las universidades si en su presupuesto no añaden la construcción de una sola aula o laboratorio para cumplir esa promesa de campaña? Finalmente, colegas asambleístas, lo responsable con este país, lo responsable con los niños, con las niñas, con las mujeres que ahora mismo vivimos violencia, con la salud y con la educación de este país, es observar la proforma presupuestaria para que el gobierno nacional corrija los errores que ha cometido en el cálculo del precio del barril del petróleo y con ello reasigne más recursos para salud, para educación, para el combate a la inseguridad y también para que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencias. Gracias, presidente.